Nuevamente un gran saludo, amigas y amigos, bienvenidos a su programa La Empresa en la Historia por Historia Viva TV. Como siempre, pues les acompaño por acá Alejandro Cáceres. Y continuando pues con nuestra serie de programas, vamos a iniciar una serie de programas en el cual haremos un recorrido bastante largo. Vamos a hacer un recorrido alrededor de 40 siglos por lo que es la historia de la empresa en Occidente, comenzando pues por civilizaciones muy antiguas como fueron los sumerios hasta llegar pues a hoy, estas grandes empresas de internet pues que de todos conocidas y pues con las que interactuamos regularmente. Justamente pues la música con la que abrimos el programa es una música que tiene que ver con los tiempos de los sumerios, una civilización que existió desde alrededor del año 3000 a.C., en cuya civilización se compuso posiblemente la obra más antigua que se conoce en literatura, que es el poema de Gilgamesh, y justamente está ejecutada con un instrumento pues de ese tiempo. Y pues justamente lo que nos habla es de lo remoto de esos días, ¿no? Y donde el hombre comenzó pues a hacer sus primeras evoluciones en el sentido de comenzar a establecerse, a asentarse, pasar de ese tiempo de nomadismo a establecerse en las primeras ciudades, a trabajar lo que es la agricultura, que definitivamente va atado al tema de las ciudades. Comienza a aprender, cosas como lo que es algo tan sencillo como hornear el pan, la crianza de animales en terrenos ya establecidos y bueno, definitivamente algo muy importante como lo es el comercio. De hecho, para el 3000 a.C. en Sumer se conocen lo que son los contratos para organizar la propiedad de la tierra, que como les mencioné, va a ser uno de los elementos cruciales para que las civilizaciones puedan existir, porque es a través de la propiedad de la tierra donde existe un incentivo pues para aquella persona que la posee de trabajarla, de mejorarla, de generar algún producto para luego pues a venderlo y de esa manera pues seguir evolucionando. 1000 años después, entre el 2000 y el 1800 a.C., en Asiria, otra civilización pues que de hecho por su potencia militar va a lograr conquistar a otros pueblos vecinos de allí de Mesopotamia, de ese terreno que está allí entre los ríos Tigris y Éufrates, donde está actualmente Irak, y ahí va a surgir una forma de sociedad que se conoce como el Narukum. El Narukum es una sociedad que se establece por un tiempo limitado, donde un conjunto de inversionistas van a aportar un conjunto de capital para ser manejados por un mercader que se va a quedar con un porcentaje de las ganancias y el resto puede ser repartido entre estos accionistas. Posteriormente, mudando los tiempos, en otros pueblos que van a emerger justamente en esa zona, como lo son los fenicios, que van a tener ciudades muy poderosas, como por ejemplo fue el puerto de Tiro, se van a establecer cuyas hazañas comerciales, según algunos historiadores, logran llegar hasta América y doblar el Cabo Nueva Esperanza en África. Pues ellos van a establecer un conjunto de sociedades similares para justamente poder potenciar ese comercio. Mudan los tiempos y con el surgimiento de las grandes, ciudades-estado en Grecia, una de ellas que, floreció en gran parte pues gracias al comercio, como es la ciudad-estado de Atenas. De hecho, esta música que escuchamos ahora es una música pues de ese tiempo. No olvidemos pues que de alguna manera se ha perdido lo que es la música en Grecia, pues solo han sobrevivido algunos cantos y esta es una recreación que estamos escuchando. En estas sociedades que van a surgir en Atenas, estas en primer lugar van a estar basadas en el imperio de la ley, donde básicamente pues aquellos inversionistas, aquellos productores van a estar de alguna manera protegidos. Algo importante es que va a haber una apertura hacia los extranjeros y en gran parte van a ser negocios a pequeña escala, es decir, alguna actividad comercial muy acotada o algún viaje en particular que se quiera financiar, y va a ser pues a través de esta estructura. Entonces básicamente estas primeras estructuras que aparecen, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, unos inversionistas que son los que tienen el capital, un mercader que es el que conoce del negocio y a los cuales los inversionistas les van a dar los fondos para que desarrolle esa actividad comercial que este mercader conoce.
Y pues posteriormente este mercader, si es una iniciativa marítima por tierra, pues él va a contratar bien unos capitanes de barco o bien algunos digamos líderes de caravana, pues para que lleven adelante esta empresa. Y bueno, y estas estructuras pues se van a mantener por un buen tiempo. Entonces bueno, en nuestro próximo capítulo vamos a hablar un poco ya de lo que es otro tiempo de un gran imperio que va a ocupar, digamos, básicamente todo el mundo conocido por alrededor de 500 a 600 años, pues que es el Imperio Romano. Como pues les habíamos mencionado al final del último episodio, donde pues habíamos cerrado pues con estas estructuras de sociedad pues que existieron en Sumeria, en Fenicia, en Tiro y en Atenas. Vamos a continuar ahora este viaje, ya digamos entrando lo que va a ser pues ese gran imperio que va a lograr pues dominar todo el mundo conocido, los primeros 5 siglos de la era cristiana y un poco antes, que va a ser pues el Imperio Romano. El Imperio Romano definitivamente pues su potencia fue militar y de ingeniería para poder ocupar, digamos, y poder dominar a todos estos pueblos que logró subyugar y agrupar bajo su égida. Pero el imperio pues definitivamente también necesitaba crear estructuras, primero para llevar, digamos, insumos y recursos a las diferentes provincias del imperio, fuese que estuviesen en Europa o estuviesen, digamos, en el cercano oriente o estuviesen en el norte de África. También necesitaban recaudar impuestos. Recordemos pues que la potencia del imperio fue toda esa estructura que va a crear para poder recaudar impuestos en las diferentes provincias y de esa manera poder continuar financiando pues todo lo que eran las estructuras tanto de inversión por parte del imperio pues para construir todas esas grandes obras que aún hoy podemos pues ver, digamos, cuando uno visita países tan distantes como España, como Inglaterra, como Italia, como Siria, como Mauritania, como Libia, Alemania. En todos esos lugares el Imperio Romano hizo presencia pues, y dejó su huella. Otro de los elementos para lo que fue muy importante esta estructura fue para lo que es el comercio de armas. Digamos, la fuerza militar no solamente hacía uso pues, de tropas que fueran romanas, sino también estos pueblos que ellos consideraban bárbaros por no ser romanos. Ellos también los reclutaban y pues definitivamente también necesitaban armas, sobre todo pues para poder contener esas invasiones que de cuando en cuando pues trataban de penetrar el imperio, y por otro lado pues para lo que eran las campañas de expansión de territorios o para subyugar rebeliones que se llevaron adelante de tiempo en tiempo. Entonces, esto es lo que se va a conocer y ya nos acercamos a un término que nos es bastante cercano, que es lo que se conoce como las societates. Es decir, bueno, por hoy hablamos de sociedad, bueno, justamente este término latín de societates es donde se origina esto, donde cada socio, un término que también nos es familiar, denominado soci, ¿no? Porque son un grupo de ellos, va a tener una parte, digamos, en estas societates. Un magíster va a administrar el negocio, es quien va a entrenar a los agentes y va a llevar el control de las ganancias y pérdidas. Es decir, fíjense que empezamos a acercarnos a lo que es la figura de un gerente general o de un presidente, y como les mencioné, pues los roles van a ser todo lo que son los temas de recaudación de impuestos. Y aquí va a aparecer un término pues que aquellos que estén familiarizados con las Sagradas Escrituras les va a ser familiar, que es el de los publicani, ¿no? Estos publicanos, incluso pues uno de los apóstoles que sigue a Cristo va a ser un publicano, va a ser un recaudador de impuestos, pues de una fama no necesariamente la mejor, pues porque el recaudador de impuestos tiene un rol muy ingrato, pues que a veces en lugares donde estaban sometidos a carestías provocadas por el clima o por las características del lugar,
pues tenía que recaudar sus impuestos. Y también van a surgir lo que se conoce como los collegia o corpora, que son justamente lo que conocemos hoy por hoy como gremios. Y van a haber collegias o corporas de artesanos, entonces bueno, tendremos los fabricantes de cerveza, tenemos los panaderos, pero también tenemos collegias o corporas de mercaderes. Entonces, cuando uno ve, digamos, la estructura de esta Societatis Publicanorum, uno va a ver, digamos, unos accionistas que son estos socios de los que hablamos, este magister que va a ser el gerente, y vamos a tener, si pensamos que esta es una societatis estructurada para temas de recaudación de impuestos, un conjunto de publicanis, de recaudadores que van a estar en distintos lugares recaudando estos impuestos. En la siguiente parte, en el siguiente episodio, pues continuaremos hablando de esto y ya, digamos, entrando a lo que va a ser el tiempo posterior justamente a lo que es la caída del Imperio Romano, pues que se estima ocurre el año 476 después de Cristo, pues cuando Acro se convierte en rey de Roma, pues el primer rey bárbaro de Roma, y eso supone la caída del Imperio Romano de Occidente y es lo que supone la entrada del mundo en lo que es la Alta Edad Media. Y vamos a continuar pues con esta serie de la historia de la empresa, de los sumerios a Internet, y justamente entrando a hablar un poco de lo que va a ser la Europa medieval y la temprana edad moderna. Una vez caído el Imperio Romano, pues se entra en lo que se conoce pues como la Edad Oscura, como la Alta Edad Media, donde pues Europa va a estar de alguna manera reestructurándose, digamos, con estos pueblos bárbaros que van a tomar buena parte de lo que era todo, pues lo que era el Imperio Romano, y estructurándose, digamos, en reinos, en diferentes estructuras. También vamos a ver lo que es la entrada de los musulmanes, pues alrededor del año 661 después de Cristo, pues va a aparecer una figura muy importante en lo que es el Medio Oriente, que va a ser Mahoma, y pues el que va a crear pues una religión que es el Islam, y que va a aglutinar pues a muchísimos pueblos en Medio Oriente, digamos en todo lo que es el norte de África, y algunos de estos pues van a estar de forma sucesiva tratando pues de entrar en Europa, ¿no? Y en particular pues en buena parte de España durante 800 años pues van a estar allí establecidos los diferentes califatos que allí existieron, ¿no? También van a haber, digamos, figuras que van a establecerse a través de, van a ser condes o van a ser reyes en diferentes territorios, hasta que en el año 800 Carlomagno finalmente logra dar un poco de orden a lo que es Europa, y bueno, y de hecho se convierte en el primer emperador del Sacro Imperio Romano germánico, ¿no? Y digamos, y desde sus palacios en Agen, dicho en español en Aquisgrán, muy cerca de la frontera que está en Alemania, muy cerca de Colonia, de la frontera con Holanda y con Bélgica, él va a gobernar, digamos, sus territorios. Entonces, bueno, justamente es en este siglo IX, entre el año 800 y 900, donde van a surgir unas ciudades muy importantes en términos comerciales en lo que hoy por hoy conocemos como Italia. No olvidemos que Italia no existe como país o como territorio, sino hasta bien entrado el siglo XIX, cuando fue el Risorgimento, el tiempo de Garibaldi, y todo esto se convierte en un país, ¿no? Aquí básicamente por mucho tiempo hablamos fue de reinos y digamos y de ciudades-estado, incluso que adoptaron algunas de ellas estructuras de repúblicas. Y estas dos ciudades importantes que van a aparecer aquí ya en el mapa son lo que es Amalfi al oeste y Venecia al este de la bota italiana. Y allí se van a establecer lo que se conocen como empresas marítimas, empresas justamente constituidas para costear y gestionar uno o varios viajes
Y algo importante, y es una figura que va a empezar a aparecer y nos va a acompañar, va a permitir diversificar el riesgo de los accionistas. Y de hecho, si alguno de ustedes pues visita una pieza teatral muy importante de Shakespeare, que es El Mercader de Venecia, allí pues ustedes podrán ver cómo la obra abre justamente con un mercader veneciano, Antonio, pues justamente de alguna manera elucubrando acerca de lo que es la noción del riesgo, ¿no? Porque, digamos, cuando se emprenden diferentes empresas marítimas, hay un riesgo muy grande, en particular en un tiempo pues donde había muy poca tecnología para poder predecir los embates del clima, o si habían piratas, o si asolaba alguna plaga, digamos, alguna de las zonas donde se estaba. Entonces, digamos, había un gran riesgo. Que estas empresas marítimas dieran los medios para diversificar el riesgo permitía que aquellos inversionistas que estuviesen interesados en entrar en ello, pues no lo perdieran todo al acometer alguna de estas empresas. Al mismo tiempo, y ya avanzando, digamos, un poco más en este viaje, ya cuando entramos hacia el año 1100, 1200, lo que es el siglo XII, van a aparecer en lo que es la Toscana, donde pues está enclavada la ciudad de Florencia, pero también hay otras ciudades como Pisa, como Siena, una estructura cuyo nombre les va a sonar familiar porque es lo que se conoce como la compañía. La compañía es una empresa familiar donde se garantizan las pérdidas con los bienes de los socios. Algo interesante es que ellos van a empezar a aplicar unos elementos que son considerados como unas tecnologías de punta en términos comerciales en lo que es Europa. En primer lugar, lo que es la doble contabilidad, que va a seguir evolucionando, y bueno, y Fray Luca Pacioli allí en Borgo San Sepolcro va a ser el creador de esto, que va a ser una de las grandes tecnologías que va a surgir. Y pues recordemos que tecnología no son necesariamente grandes sistemas o grandes, sino también son procesos. Entonces, esta metodología de la doble contabilidad va a ser revolucionaria porque va a permitir llevar un control mucho más detallado y estricto de lo que son las operaciones de la empresa. Y también van a surgir lo que son las letras de cambio. ¿Y qué son las letras de cambio? Sencillamente es la posibilidad de uno poder movilizar dinero de un lugar a otro, pero sin la necesidad de estarlo llevando en físico. De hecho, uno de los actores que se va a convertir en unos elementos muy relevantes para la adopción de la letra de cambio van a ser una orden de caballeros que va a surgir en Tierra Santa, que son los caballeros templarios, ¿no? Los custodios del templo allá en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes pues se recuerdan y lo van a haber visto en películas o lo van a haber leído, en las cruzadas pues fue el concurso de caballeros y soldados de múltiples lugares de Europa, a quienes había que mantener, a quienes había que alimentar, y bueno, y donde necesariamente hacía falta pues que si un noble inglés o francés tenía unas fuerzas en Tierra Santa, en cruzadas, de alguna manera había que mandarles dinero. Entonces estos caballeros templarios que tenía hermanos y caballeros en Francia, en Inglaterra, en España, ellos perfectamente podían suscribir la letra de cambio, y esa letra de cambio viajaba, y una vez llegaba a Tierra Santa ellos entregaban el dinero en físico. Entonces de esa manera se levantaba un riesgo muy importante, y de hecho justamente esto va a estar atado a algo de lo que ya hablaremos, que es el surgimiento de la banca, ¿no? O sea, justamente en este rol de estar moviendo recursos. Y justamente otro elemento que va a surgir es lo que se conoce como los banqui, de los cuales hablaremos en lo que va a ser la siguiente parte.